Hola, buenos días a todos. Ahora vamos a explicar la unidad temática número 3, que son las principales divisiones de la economía. Bien, empecemos analizando cuáles son las divisiones principales de la economía. La economía generalmente se divide en la economía descriptiva, en la teoría económica y en las políticas económicas. Bien, empecemos analizando qué son las economías descriptivas. La economía descriptiva se encarga de la observación y descripción del comportamiento de los diferentes agentes de un determinado sistema económico. Se dedica a la recopilación de datos, descripción y clasificación de los hechos económicos. También analiza la realidad y se somete a un riguroso tratamiento científico para que puedan ser analizados, ¿no? Ahora analicemos qué quiere decir la teoría económica. La teoría económica es la parte central de la economía que se ocupa de ordenar lógicamente las formulaciones sistemáticas proporcionadas por la economía descriptiva. A diferencia de la teoría descriptiva y la teoría económica, la política económica será utilizada dentro de los principios de la teoría, analizando las leyes y los modelos, explicando la realidad. Esa utilización tendrá por finalidad conocer más adecuadamente las actividades económicas al cual se pretende alcanzar, ¿no? Tomando en cuenta los objetivos de la economía. Bien, ahora relacionemos la economía y sus principales divisiones. La economía positiva y la economía descriptiva menciona que describe la acción económica y observa sistemáticamente el comportamiento de sus diversos agentes. Ahora bien, analicemos de forma general la teoría económica. Formula principios, teorías, leyes o modelos en base en las descripciones, observaciones de la economía descriptiva, que quiere decir, analiza prácticamente todo lo que se encuentra dentro de la economía descriptiva, pero las llega a aplicar mediante los principios teóricos y mediante las leyes económicas, que quiere decir, mediante las leyes de la demanda y de la oferta. Ahora bien, analicemos qué quiere decir la economía normativa, política y económica. Dice que se aplica a los desarrollos hechos para la teoría económica, para la mejor conducción de la acción económica. ¿Qué quiere decir? Que tanto la economía descriptiva y la teoría económica debe ser aplicado mediante la teoría económica para tener una mejor acción en relación a la economía, ¿no? Tanto la economía positiva como la teoría económica y también la teoría económica, normativa o política económica tienen que estar relacionadas entre sí dentro del estudio de la economía. Ahora analizaremos cuáles son las cuestiones positivas y normativas. La economía llega a ser positiva, al igual que una economía descriptiva o una teoría económica o la política económica, ¿no? La economía también llega a ser positiva porque busca explicaciones objetivas o científicas del fundamento de la economía. Es un sistema de conocimientos referidos a lo que existe en la economía. Es un sistema orgánico de las leyes económicas. Ahora vamos a analizar un ejemplo que dice: se puede predecir que si las condiciones climatológicas son buenas y la cosecha del maíz abundante, bajarán los precios y bajarán las rentas de los agricultores. ¿A qué se refiere este ejemplo? Al hablar de una economía positiva, estamos relacionando a las leyes de la oferta y la ley de la demanda. ¿Qué quiere decir el ejemplo? Si existe una buena cosecha, entonces vamos a tener abundancia de producto. Y la persona o el agricultor o el empresario o la institución o organización tiende a bajarle el precio del producto. ¿Y qué es lo que ocasiona la bajada del precio dentro del mercado? Va a ocasionar una mayor cantidad demandada del consumidor, ¿no? Entonces la economía prácticamente abarca las leyes económicas, lo que se llega a manejar dentro de este factor, la economía.
analizando las leyes económicas en relación a la demanda y a la oferta. Ahora bien, analicemos qué quiere decir la economía normativa. La economía normativa menciona que analiza cómo debería ser la economía. La economía como ciencia normativa es un sistema de conocimientos relativos a lo que debe existir basado en juicios de valores personales. ¿Qué quiere decir? Esta economía normativa está relacionado a las normas y políticas dentro de un Estado. Tenemos un ejemplo. ¿Qué es lo que dice? Ante una inflación, se afirma que se debe subir los impuestos sobre las rentas. Es cuestión normativa. ¿A qué quiere decir? ¿A qué quiere llegar este ejemplo? Nosotros sabemos que la inflación tiene como objeto la subida de los precios de manera considerada dentro del mercado, lo que ocasiona una elevada alza de la canasta familiar, ¿no? La que afecta de cierta manera al entorno familiar. Pero no solamente se enfoca lo que es la influencia en el sector monetario, también llega a afectar a diferentes factores dentro de una organización o dentro de una institución basado en lo que son a las normativas de un país, ¿no? Aquí estamos analizando la inflación en relación a los impuestos. No nos olvidemos que una empresa al momento de generar ganancias o utilidades, esta tiene que pagar diferentes formularios a impuestos internos, ¿no? Entonces el Estado puede normar y decir por ley o por decreto decirles que se va a subir los impuestos, entonces nosotros como personas o como organizaciones tenemos que acatar esa subida de impuestos, ¿no? Ahora bien, analicemos la división de la teoría económica. La división de la teoría económica está basado en dos parámetros muy importantes en el estudio de la economía. Uno que es la microeconomía y el otro punto que es la macroeconomía. Entonces, al momento de estudiar la economía, generalmente se va subdividiendo en estas dos divisiones, la macroeconomía y la microeconomía. Ahora bien, ¿qué quiere decir la microeconomía? La microeconomía se ocupa del análisis sistemático de la conducta económica individual, que quiere decir que es un estudio más pequeño. La microeconomía se ocupa del estudio del comportamiento individual del consumidor y del productor. Analiza prácticamente el factor de movimiento tanto de las empresas como el del consumidor, como por ejemplo, seguimos con la ley de la demanda y oferta. Si el precio sube de un bien X, la cantidad demandada de ese bien X va a disminuir, ¿no? A eso se refiere. El análisis macroeconómico busca determinar las condiciones generales de equilibrio de la economía sobre la base del comportamiento de los agentes económicos individuales. ¿Qué quiere decir? Al tener un equilibrio tenemos que tomar en cuenta el precio y la oferta, ¿no? Una vez que choquen las dos líneas vamos a tener un equilibrio dentro del mercado. Generalmente se basa en los precios relativos, precios del producto específico, ¿no? El precio que le va a dar la empresa al momento de comercializar el producto y la aceptación del consumidor al momento de adquirir el producto. Básicamente, el análisis macroeconómico comprende 4 áreas de estudio. Una que es la teoría del consumidor, la teoría de la empresa, la teoría de producción y la teoría de la distribución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se le va manejando prácticamente esa división de la microeconomía de forma individual en relación a las empresas y al consumidor. Ahora bien, analicemos qué quiere decir la macroeconomía. La macroeconomía se ocupa del estudio de la economía en un conjunto que le interesa el volumen de producción de forma total en relación a la economía. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente la macroeconomía es más grande que la microeconomía, es el estudio más amplio que la microeconomía. Se ocupa de las dimensiones globales de la economía, de los agregados de la economía, de la forma y tamaño de la economía. Entonces, llega a medir diferentes factores dentro de la macroeconomía, no a diferencia de la microeconomía, que es algo más pequeño y es algo más individualizado. La macroeconomía abarca prácticamente a toda una región en relación a la economía monetaria, ¿no?
Ahora, esta macroeconomía también se llega a dividir en dos conjuntos principales, que es la teoría de los agregados y la teoría general del equilibrio y del crecimiento, ¿no? Entonces, mide, dice, la teoría general del equilibrio en relación a los ingresos y el crecimiento que se puede tener dentro de un mercado dado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? A diferencia de la microeconomía, la macroeconomía se utiliza en nivel general de los precios, de forma general. Podemos hablar acá, ya podemos mencionar incluso el PIB. La unidad de medida común es la monetaria. El análisis macroeconómico es un análisis estrictamente monetario, porque al considerar millones de productos con unidades diferentes de medidas, sería imposible medir por kilos, litros y metros, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir la macroeconomía? Mide los precios de forma general, en la que podemos medir de forma general el crecimiento económico de un país, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de macroeconomía, que es un estudio más amplio que la microeconomía. Lo que nosotros vamos a llegar a estudiar más en este módulo va a ser la microeconomía. Bien, es todo lo que podemos explicar en relación a la división de la economía.